A partir del texto que leímos de Walter Miñolo, vamos a aproximarnos a nuestro corpus en dos niveles. Primero el de la formación textual, donde vamos a tener tanto textos literarios como textos no literarios. Aquí tenemos que ser capaces de, por un lado, reconocer a qué tradición textual pertenecen dichos textos. Un poema no es lo mismo que una carta, pero también tenemos que reconocer que los procedimientos escriturales de uno y otro se asemejan, que participan de una misma sociabilización cultural en términos de escritura. Entonces tenemos que ser capaces de reconocer estos procedimientos, recursivos muchas veces, y ver cómo transitan de los textos literarios a los no literarios y viceversa. Y por otro lado tenemos los tipos discursivos. Acá Miñolo identifica varios tipos discursivos. El que nos interesa a nosotros principalmente hoy es las cartas de descubrimiento. Vamos a leer las cartas de Colón, las cartas de Hernán Cortés, las cartas de Américo Vespucio, las cartas de Pero Camiña, en el contexto del arte de escribir cartas, ¿cierto? El ars dictaminis, como ya habíamos dicho en un video anterior. Para poder escribir cartas hay que contemplar una serie de situaciones discursivas, pero también situaciones político-administrativas y culturales que rodean la escritura de cartas en el siglo XV y XVI. Primero, tenemos que tener en cuenta que se trata de una situación de enunciación bastante particular, ¿cierto? Vamos a tener a una persona que escribe cartas, ¿cierto? La carta es un género referencial. ¿Qué significa? Que la carta sea un género referencial que pertenece a un tipo de escritura que implica un pacto de lectura muy específico. Eso significa que hay un emisor y un receptor, ¿cierto? Un emisor y un destinatario, ahí donde en el acto de leer la carta el emisor no está presente y en ese pacto de lectura, situación de enunciación que siempre a destiempo, como va a decir Leonías Morales en su texto sobre géneros referenciales, existe una distancia, un desplazamiento. Lo único que tenemos nosotros en el lugar del otro emisor va a ser su palabra. Y entonces nosotros vamos a creer en esa palabra y vamos a presentarnos frente a ella como si se tratara de una verdad. Aquello que nos está diciendo esa persona no es, por lo tanto, una mentira. Nosotros, o sea, si bien sabemos que puede estarnos mintiendo en la carta, vamos a asumir que se tratan de verdades enunciativas. Eso, por lo tanto, nos va a poner en una situación de enunciación muy específica. Las cartas no son cuentos, las cartas no son poemas, las cartas no son historias o crónicas, como vamos a ver a continuación. La preceptiva epistolar del periodo, lo que llamábamos el ars dictaminis entonces, va a implicar que esta carta va a tener ciertas funciones específicas dependiendo de a quién nosotros dirigimos esta carta. Se trata de una persona que tiene mi misma clase social, que pertenece a un estamento inferior o a un estamento superior. ¿Cuál es la relación de jerarquía que tengo yo con el destinatario de la carta que estoy escribiendo o con el emisor de la carta que estoy leyendo? Las cartas pueden tener diversas funciones, la de informar, por ejemplo, la de dar cuenta de un hecho, la de probar méritos, solicitar mercedes por servicios prestados a la corona, en este caso, o solicitar apoyo económico para una empresa específica. ¿Cuál de todas estas creen ustedes que es la función que tienen las cartas de Colón? También tenemos que tomar en cuenta, del otro lado, ¿cierto?, de esta rueda epistolar, que a la hora de escribir las cartas de descubrimiento, quienes las escriben van a basarse en ciertos modelos históricos que pueden estar del lado de las referencias humanas o las referencias divinas. Es decir, nosotros vamos a hacer caso de los antecedentes o las autoridades divinas, la Biblia, o de las autoridades históricas y humanas, ¿cierto? Antecedentes como Tucídides, por ejemplo, y otros, para hacernos cargo de qué es lo que nosotros estamos contando y cómo lo vamos a contar. ¿Cuál de estos dos modelos históricos creen ustedes que hace operar Colón dentro de sus cartas? Tanto la preceptiva retórica como la preceptiva epistolar las vamos a estudiar en profundidad más adelante, en la medida en que vayamos ya leyendo los textos. Como les decía, también vamos a tener que tener en cuenta tanto al emisor como al destinatario, pero principalmente al leer tanto a Colón como a Vespucio y Camiña, las figuras y la elocución, es decir, cómo se escribe lo que se escribe. Cuando nosotros
pensamos en las cartas de descubrimiento, vamos a pensar principalmente en tres funciones que van a adquirir una figura o una elocución o un estilo específico. La primera va a ser la de narrar las cosas nunca antes vistas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para comentarle a alguien que no está presente en el lugar donde estamos nosotros aquello que estamos presenciando, aquello que estamos viendo, ¿cierto? Tenemos que hacer que esta persona conozca este mundo, tenemos que explicárselo y tenemos que ser capaces de apropiarnos cognitivamente de él para así poder explicar, poder mostrar este mundo a todas estas personas que nunca lo han visto y que tienen que encontrar herramientas para poder imaginarlo. Otro segundo punto va a ser el de aconsejar, proponer o cuestionar los mandatos dados por parte de la corona. Muchas veces nosotros como descubridores vamos a tener que ponernos en un lugar en el que vamos a tener que negociar, ¿cierto? Negociar dinero, negociar, bueno, financiamiento, ¿cierto? Y negociar, por supuesto, que nos sigan permitiendo llevar a cabo estos viajes de descubrimiento. Y por último, tenemos que ser capaces de construir tanto iconográfica como visualmente este espacio dentro de un contexto discursivo específico. A continuación, nos vamos a enfocar específicamente en las figuras de elocución, es decir, las codificaciones estilísticas que se van a encontrar o que vamos a encontrar presentes en las cartas de Colón. Ya para eso tienen que haber leído ya tanto la carta a Luis de Santángel como los diarios de a bordo. Si es que no lo han hecho, por favor, pausen el video, vayan a leer y vuelvan una vez que ya lo hayan leído. Acá tenemos dos versiones de la carta a Luis de Santángel, escrita en 1493. ¿Quién es Luis de Santángel? ¿Saben? ¿Me lo pueden poner un poco acá abajo? Lo mencioné en un video anterior, así que quienes sepan me lo pueden comentar. Para quienes no saben, Luis de Santángel es quien financia el primer viaje de Colón. Es un prestamista de la corona española y es justamente quien le dice a los reyes católicos, oigan, aquí tenemos algo interesante, creo que sería importante financiar este proyecto, esta empresa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes entre la carta de la derecha y la carta de la izquierda? Hay una versión manuscrita y una versión impresa, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se da esto? ¿Quién imprimió la carta de Colón y por qué se imprimió esta carta? ¿Circuló la carta de Colón en las sociedades europeas del siglo XV, XVI? Son preguntas que nos vamos a estar haciendo en la sección de comentarios. Me interesa mucho que puedan observar estas dos cartas o estos dos documentos porque quiero que nos pongamos también en el lugar de alguien que escribe cartas en el siglo XVI o en el siglo XV. Para nosotros hoy día mandar un WhatsApp, mandar un mail, incluso mandar una carta es relativamente sencillo. ¿Cuánto creen ustedes que se demora una carta en cruzar el Atlántico? ¿Creen ustedes que se demoró más de lo que se demoraría hoy día en llegar una carta, por ejemplo, de Chile a España o de Chile a cualquier país europeo?